Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias a todos los que ya se conectaron. Vamos a comenzar en aras de la puntualidad, del tiempo y de aprovechar este espacio juntos para construir pues una productividad con mayor bienestar. Bien, vamos a comenzar con una pregunta sencilla, pero que quiero hacerles para empezar a contextualizar el tema, ¿no? ¿Cuántos de ustedes terminan la semana cansados, pero con la sensación de que no fue suficiente? Es decir, somos productivos, los que estamos acá somos personas altamente productivas, pero terminamos la semana incluso logrando todas las metas o incluso habiendo sobrepasado las metas, pero con cansancio físico, con agotamiento mental, sin tanta paciencia. Es decir, con nuestro cuerpo muchísimo más lento. Y ese es el punto con el que quiero partir, porque al final terminamos diciendo, bueno, es una etapa, estoy ahorita agobiado, estoy ahorita con el curso pendiente, con este proyecto por terminar, con mis hijos en exámenes, con alguna diligencia extra en la casa que pues se combina con todo lo que hacemos. Y al final terminamos normalizando ese agotamiento con el que terminamos como si fuera, pues, normal, digamos. Aquí lo más delicado es que dentro de ese cuadro que les estoy describiendo, pues terminamos diciéndonos, vale, esto es lo que significa ser productivo, o esto es lo que significa ser un líder, o esta es la responsabilidad que me tocó dentro de mi empresa, o pues en el proyecto puntual en el que yo estoy. Ese es un poco lo más curioso, ¿no? Del agotamiento moderno, que no termina llegando de golpe, no genera un colapso inmediato, como lo dice la lámina, sino que viene acumulándose sin que nos demos cuenta, sin darnos cuenta porque dejamos de preguntar cuándo este modelo de trabajo, este día a día que yo llevo en mi agenda, realmente está siendo sano, me está cuidando, me está manteniendo en un entorno de bienestar adecuado, ¿no? Entonces, es importante que revisemos ese concepto y es un poco parte de esta primera etapa del webinar, conceptualizar un poco qué es lo que hoy hacemos en nuestro día a día, porque la productividad tóxica no nos avisa cuando nos lleva hasta el límite. Es decir, si ya yo me enfermé o si ya yo me quemé o llegué al punto de quiebre, es porque yo traía un modelo de productividad tóxica desde hace muchísimo tiempo que venía siendo normalizado y que yo no había notado, porque al final es silencioso, no hace escándalo. Me encanta porque, como dice, no rompe agenda, es decir, se va instalando en el día a día cuando yo trato de meter todo lo que quiero hacer en el trabajo, en la casa, en mis proyectos personales, pero al final realmente empezamos a tener algunas señales que ya veremos y que son las que tenemos que realmente aprender a reconocer y aprender a identificar, porque son esas alarmas que nos pueden permitir, primero, darnos cuenta en qué modelo nosotros estamos trabajando y segundo, cómo hacer para poder cambiarlo. Obviamente siempre decimos, bueno, cuando no tengo tiempo para comer con tranquilidad o cuando pues no puedo dormir o tengo que sacrificar algunas horas de sueño, terminamos, definiéndolo como parte de ese reto, de esa disciplina, ese liderazgo que me tocó manejar y terminamos celebrando eso, terminamos celebrando si como rapidito, si admiro al que siempre está disponible, al que siempre dice que sí, al que acepta cualquier proyecto. Más bien nos sentimos culpables cuando paramos, cuando descansamos o cuando vemos algún espacio en la agenda que a lo mejor es estratégico, pero que terminamos sintiéndonos culpables, ¿no? Entonces, vamos a hacer ahora sí este ejercicio, ¿no? De preguntarnos
con honestidad, no para que me lo respondan, es para que ustedes mismos frente al espejo se pregunten a sí mismos. Realmente me cuesta desconectarme de las actividades, de los compromisos, de las solicitudes en el trabajo, en mis proyectos personales, cuando incluso no son urgentes. Vamos a pensarlo. Siento ansiedad cuando algo no está produciéndose, o sea, cuando yo no estoy en el trabajo, es decir, cuando no estoy gestionando algún proyecto, o como les dije, cuando me incomoda ver esos espacios vacíos, es decir, que no los estoy agendando de manera estratégica, sino que los tengo porque sencillamente pues hoy en la tarde no tengo reuniones o no tengo algo puntual registrado en mi agenda. ¿Cómo nos sentimos cuando realmente tenemos tiempo libre o cuando decidimos descansar de manera consciente? Estas preguntas vamos a hacérselas cada uno de ustedes, porque eso es parte un poco de lo que nos va a ayudar a identificar si realmente estamos dentro de un modelo tóxico, ¿no? Dentro de un modelo productivo que realmente me esté agotando y no me esté cuidando. Y es que es parte un poco de la revelación, porque al final es lo que nos han enseñado. O sea, nos enseñaron durante años que si no hay sacrificio, que si no trabajo muchas horas, que si no trabajo muy duro, entonces no estoy siendo una persona productiva. Y eso es un poco parte del paradigma que traemos incluso, no solamente desde nuestra educación y desde nuestra casa, se sigue manteniendo como un ambiente de trabajo dentro de las organizaciones. Es decir, medimos la productividad en base a las horas que invertimos, medimos productividad en base a la cantidad de proyectos que liderizamos, y en cuanto a la cantidad de gente que tenemos que supervisar o que tenemos que apoyar. Y entonces, claro, hay una diferencia bien importante, bien enorme entre compromiso y autoabandono, porque es el punto al que quiero llegar y por eso les pido que hagamos en silencio estas reflexiones, porque muchas veces no nos damos cuenta cuando cruzamos esa línea y empezamos a autolesionarnos, y es el punto al que quiero llegar, ¿no? Buenas tardes, Marisol, buenas tardes, Maybe. El terrible mantra del descanso cuando me muera, es verdad. Duermo después tomo vacaciones, cuando me muera descanso, me encanta. Mientras tanto sigo trabajando y además seguimos trabajando en modo acelerado, es decir, porque vuelvo y repito, nunca estamos cuidando ese nivel de bienestar y de energía, sino que estamos en un modo de eficiencia que realmente se convirtió en un maltrato silencioso. Por eso les dejo esta pregunta, aquí sí me voy a detener. ¿En qué momento la eficiencia dejó de ser una herramienta y se convirtió en una forma de maltrato silencioso ante nosotros mismos? Es decir, vamos a empezar a ver ahorita estas señales que nos permitan determinar si nuestro modelo de trabajo está autolesionándonos. Y fíjense que les traigo ese dato importante. Según la Organización Mundial de la Salud, 12 millones de días laborables se pierden cada año en todo el mundo por ansiedad, por depresión, que son los puntos de quiebre. O sea, no queremos llegar al punto de quiebre en donde yo me enferme, porque no estamos hablando ni siquiera de enfermedades crónicas, porque el cuerpo obviamente nos pasa factura, no estamos hablando de que empecé a tener hipertensión o empecé a tener gastritis o empecé a tener dolores de cabeza, incluso hasta la misma debilidad a patógenos que pueden estar en el ambiente, cuántas veces me da gripe, cuántas veces me da alergia. Pues al final eso, la ansiedad, el estrés que somatizamos después en el cuerpo, son signos claros y que se han medido, es decir, no lo vamos a analizar hoy, las estadísticas no las vamos a revisar hoy, están disponibles en internet, pero es una realidad. Si las empresas no tuvieran colaboradores enfermos con mucha ansiedad, pues este tema realmente pues no sería tan relevante. Revisar el modelo en el cual estamos nosotros trabajando y cómo lo diseño, porque es que es el punto al que quiero llegar. Quiero que entendamos que la productividad tóxica, que es ese paradigma en el cual yo me vengo moviendo y que siento que es el modelo correcto, hoy está demostrado que es un modelo que agota y que es un modelo que tenemos necesariamente que cambiar. Entonces, ¿cómo saber en qué punto cruzamos esa línea? Cuando esa productividad tóxica ya, digamos,
ya yo estoy inmerso, aunque no lo noté, aunque seguimos normalizando y aunque seguimos en ese modelo silencioso que todavía no identifico, ¿no? Entonces, vamos a verlo. Muchas veces no es cuando nos enfermamos ni cuando colapsamos, porque como les dije, ya eso es cuando llegamos al límite. La toxicidad, la productividad tóxica comenzó mucho antes, cuando ni siquiera yo me daba cuenta. Entonces, empecemos a revisar las señales para que hagamos nuestro propio autoanálisis, ¿no? Primero empieza el cuerpo. Y por eso me encanta y se los coloco. El cuerpo siempre detecta el exceso antes que tu agenda. Y eso me encanta porque ciertamente si yo tengo dificultad para dormir, si yo tengo insomnio, porque es que tengo tanto cortisol y tanto sobrepensamiento todo el día y me quedo pues al final del día cansado, pero tan saturado que no puedo realmente conciliar un descanso reparador. Cuando empiezo a tener tensión muscular, dolor de espalda, dolores de cabeza, respuestas en mi sistema digestivo porque tengo o gastritis o digiero mal la comida, incluso fatigas crónicas que ya incluso no logro recuperarme los fines de semana. Llego a la casa tan cansado que no me provoca cocinar la cena, compartir con mi familia o incluso ir a hacer ejercicio. Entonces ya yo estoy saliendo de mi trabajo, de un modelo productivo que me agotó. Es decir, llegué cansado, pero cansado, agotado con señales físicas. Entonces aquí hay algo importante. Y es que no estamos hablando del volumen de trabajo, no estamos hablando de la cantidad de horas o la cantidad de trabajo que hagamos, sino de cómo ese trabajo está afectando mi sistema nervioso y mi cuerpo y mi sistema físico. Entonces, claro, si el cuerpo se mantiene todo el tiempo en modo alerta y ese cortisol que les menciono está agotado, presente y estamos intoxicados de cortisol, pues no vale obviamente nuestros procesos tradicionales de recuperación si además yo no tengo una estrategia de recuperación diseñada para que sea una verdadera estrategia de recuperación, y ya lo vamos a hablar. Entonces, esas señales físicas vamos a empezar a revisar cuáles tengo, cuáles he normalizado. Es que estoy demasiado cansado, me duele la cabeza, es que ya me duele la espalda, es que ay, no tengo energía, es que llegué a la casa, pues lo estoy normalizando como si eso fuera pues un modelo productivo adecuado. Vamos a revisar eso. Las segundas señales son las cognitivas. Y esto me encanta. Fíjense que les pongo la mente pierde filo, porque a lo mejor, vuelvo y repito, es un cansancio silencioso que no percibo, pero cuidado, me cuesta priorizar. Ya no tengo la misma capacidad de analizar y tomar decisiones o de retener y aprender, empiezo a afectarse mi memoria, empieza a afectarse básicamente la toma de decisiones, es decir, todo me parece urgente cuando a lo mejor no todo es urgente, pierdo capacidad para priorizar y tomar decisiones estratégicas con mayor margen de eficacia, ¿no? Entonces empieza a aumentar el margen de error, me distraigo en este mundo que además está sobreestimulado con tantos distractores en el WhatsApp, en el correo, en las redes sociales, en las reuniones, y resulta que necesitamos más tiempo para hacer las mismas tareas porque estamos lentos. Y esto quiero que le presten atención porque vuelvo al punto. Empezamos a normalizar esa fatiga cognitiva que no siempre se nota, sino que lo siento como cansancio. Estoy cansado y resulta que estoy sobresaturado, lo que estoy es haciendo demasiado y no estoy teniendo mis procesos adecuados de recuperación. Entonces, nuestro cerebro no está diseñado para estar en esa sobrecarga continua sin pausa y nuestro cuerpo tampoco. Entonces, esa es la segunda señal de que estamos dentro de un modelo que tenemos que revisar. Luego, la tercera señal es la emocional. Empiezo a perder capacidad de regular emocionalmente y aquí es la parte más delicada, pues aquí es donde nos cuesta un poquito más reconocer, quizás a muchas personas les puede dar un poquito más de vergüenza o preocupación, pero es que aquí es donde empezamos a ver que también estamos saliendo de un sistema o dentro de un sistema de productividad tóxico, porque entonces llego demasiado cansado a mi casa, ya no tengo pues la misma energía, no solo para ir a hacer ejercicio, para compartir con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, para aprender, para leer un libro, para tener una actividad
extra trabajo que me guste, un hobby, porque pierdo entusiasmo, también pierdo esa creatividad, esa motivación extra, porque estoy verdaderamente cansado. Y el cansancio físico y mental termina desregulando nuestras emociones. Entonces, esa es la tercera señal que tenemos que empezar a mirar. Y por último, la señal cultural o la señal del entorno, porque normalmente no es, el tema de la productividad tóxica no es un tema personal, es un tema del ambiente cultural. Porque realmente a lo mejor nosotros queremos tener un modelo distinto, pero estamos inmersos en un contexto, en un proyecto, en una empresa, en donde las reuniones son interminables, en donde te cuestionan si estás desconectado o buscas proteger el equilibrio entre tu trabajo y tu vida personal. Admiran es al que está siempre disponible, al que tiene siempre la agenda llena, y por supuesto no hay reglas claras de desconexión y no hay incluso reglas claras para la conexión, es decir, en qué momento realmente conectamos, no tener reuniones que no sean productivas, que no tengan objetivos claros. Empezamos a saturarnos y a saturarnos en un modelo de productividad que obviamente termina haciéndonos daño. Entonces, aquí sí les voy a pedir el feedback de ustedes. A ver, Rocío me dice, ¿qué pasa cuando hay un cambio de horario y ya tienes que parar a las 3 para trabajar en Ciudad Capital porque tienes que ir temporalmente a trabajar? Ok, ¿en qué tiempo voy a practicar el hobby? Es llegar a dormir, vivo en Panamá Oeste y trabajo en la Ciudad Capital. Claro, Rocío. Pero fíjate que empieza por revisar realmente cuál es tu carga de trabajo. Empecé este espacio mencionándoles que aquí estamos hablando de productividad porque todos los que estamos acá somos personas productivas. No estamos cuestionando ni la cantidad de horas que trabajamos, ni el horario en el que trabajamos, ni la cantidad de proyectos que trabajamos, porque el punto es entender cómo ese trabajo me está afectando a mí y a mi sistema nervioso. Fíjate que la primera pregunta que les hago es identificar todas estas señales. Tú pudieras de repente lograr un equilibrio independientemente del horario o independientemente de tus distancias o de tus dinámicas, porque al final tú no deberías trabajar más de cierto número de horas al día. Entonces, los espacios para tu vida personal se tienen que respetar. Y cómo tú te organizas, es que la clave está no es en trabajar menos, sino en trabajar de manera mucho más inteligente, más consciente y diseñar, que ya lo vamos a ver, cómo vamos a diseñar esos modelos de trabajo productivos, pero en bienestar y conscientes. Pero vuelvo y me paro porque quiero aquí hacerles la pregunta. Levántenme la mano o pónganme una señal en el chat los que vieron alguna señal física, cognitiva, emocional que les mencioné como parte de esa productividad tóxica, o sea, es decir, normalizamos el cansancio, la falta de sueño, normalizamos los síntomas de cansancio mental, de desregulación emocional, irritabilidad. A ver, ¿quién más? Rocío. Mayra también, Navy, claro, al final, fíjate que Yolimar, Sandra, todos podemos en algún momento determinado también tener síntomas que tenemos que revisar si forman parte de una constante o si forman parte de algún contexto puntual, ¿no? Marisol dice cansancio, Juan Miguel. Fíjate que la diferencia, y quiero que se queden con esta primera idea muy importante y que va a ser base para entender cómo vamos a cambiar este modelo de productividad tóxica. La productividad saludable me genera energía. La productividad tóxica me consume energía. Miren este cuadro muy sencillo. La diferencia, por eso te decía, Rocío, no está en cuántas horas trabajo, sino en el impacto que ese trabajo tiene en mi sistema nervioso, en mi cuerpo, en mi sistema emocional. No, nosotros acá, vuelvo y repito, somos profesionales, todos altamente productivos, y estamos hablando con personas productivas, líderes, profesionales, con trabajos retadores y proyectos personales ambiciosos. El tema es cómo lo hago sostenible, cómo hago que no
no caer en cruzar esa línea en donde me empiezo a autolesionar, sino que empiezo yo a diseñar conscientemente cuál es el modelo de productividad que me va a sostener para mantenerme sano y en bienestar y yo poder lograr mis metas, esa capacidad de liderar con claridad, esa creatividad, esa salud, esa energía, sin que se vea afectada por mi trabajo o por mi proyecto. Entonces la diferencia está en el impacto que tiene en la manera como trabajamos. Y aquí, antes de pasar a cómo lo vamos a resolver, el punto es que quiero hacerles ver que hay costos que tiene esa productividad tóxica que no siempre son muy obvios, ¿sí? Porque no se trata nada más de estar cansado, sino que empieza a formar parte de tu identidad. Y cuidado con esto, porque la identidad es la que realmente a ti te mueve. Entonces tenemos costos relacionados al liderazgo. Es decir, yo trabajo muchas horas, soy un líder exitoso, pues soy altamente productivo, pero cuidado, porque estoy decidiendo más rápido, no necesariamente mejor. Estoy respondiendo más, no necesariamente estoy escuchando o conectando mejor con mis equipos. Estoy ejecutando más, pero no necesariamente con el margen de eficiencia, eficacia y sin errores como yo quisiera. Entonces el liderazgo deja de ser estratégico y empieza a convertirse en un liderazgo reactivo. Y no es que estemos perdiendo capacidades, sino que perdemos claridad por cansancio, porque el cansancio físico, mental y emocional empieza a saturarnos y nos impide dar lo máximo de nuestro potencial productivo. Y es un poco ese el primer costo, el costo de liderazgo. Y el segundo es el costo de identidad. Porque entonces me empiezo, como les decía al principio, a sentir mal cuando yo paro. Si yo decido, hasta aquí trabajo hoy, porque voy a hacer ejercicio, porque voy a alimentarme bien, porque voy a compartir con mis amigos o familia, porque voy a dormir las horas que necesito y porque voy a desconectarme, empezamos a sentir culpa. Empezamos a sentir culpa porque entonces el rendimiento es más importante que el propósito. Y ya yo no estoy vinculado con cuánto trabajo o por qué trabajo, sino porque no puedo parar, porque estoy protegiendo esa imagen de que yo soy altamente productivo. Entonces, ahí es donde quiero empezar a derrumbar paradigmas, porque si no lo hacemos, terminamos con el costo más crítico, más delicado, que es el costo de la salud. Es decir, si el cuerpo me venía avisando, el cansancio, la mente, la desregulación emocional, me venían ya diciendo que yo no estoy protegiéndome y autocuidándome, entonces termino enfermándome. Y esa es la realidad a la que no queremos llegar. Es decir, si ya yo llegué al punto de quiebre, si ya yo me enfermé, y vuelvo y les repito, no estamos hablando de enfermedades graves, catastróficas, que sí se dan. La hipotiroiditis, las alergias, las enfermedades autoinmunes, el cáncer, la hipertensión, la diabetes, todas desregulaciones emocionales, metabólicas, causadas por inflamación crónica de bajo grado. Pero al final el tema está en que cuando me quiebro, pues bueno, ya tenía muchísimo tiempo dentro de un modelo de productividad tóxica. Entonces, es parte un poco de lo que tenemos que aprender a identificar. No esperar llegar a ese punto de quiebre, en donde obviamente, pues nada, ya es tarde, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Primero, bueno, nada, vamos a proteger todo este entorno en el cual nosotros nos movemos, midiendo y cuidando nuestra energía, cuidando obviamente nuestra motivación y cuidando, por supuesto, nuestra creatividad y nuestra salud. El punto aquí es, por supuesto, si no lo hacemos, ¿qué estamos entonces haciendo? ¿Estamos siendo productivos? ¿Para qué? ¿Para llegar a qué, a qué precio? ¿Para llegar enfermos? ¿Para llegar desgastados? Y ese es un poco el punto. Entonces, ¿cómo lo cambiamos? Bueno, lo cambiamos haciendo que la productividad sea consciente, no darla por defecto. No es que yo trabajo muchas horas, acepto muchos proyectos o me tengo que mover de un sitio a otro porque ese es mi cargo, porque eso fue lo que acepté, sino que tengo que buscar diseñar un modelo de productividad consciente partiendo de que yo tengo que utilizar el bienestar como una herramienta para ser más productivo. Fíjense que esto lo he repetido muchas veces en diferentes webinars, pero es un cambio de paradigma. Aquí lo importante es que la diferencia es que el sistema
el sistema, nuestro sistema de productividad controlado y diseñado por nosotros, tiene que basarse o tiene que cuidar estos tres pilares. Vamos a revisarlos rapidito. Primero, los ritmos. Segundo, la energía. Y tercero, las decisiones conscientes. Yo siempre digo, el ritmo, no somos máquinas y el cerebro no está diseñado y el cuerpo tampoco para funcionar continuamente. De hecho, funcionamos por ciclos. Y esto es parte un poco de digamos, el cambio de paradigma y la propuesta que quiero que se lleven hoy. Nosotros funcionamos cada 90, 120 minutos, nuestra energía cae. Entonces ya no tiene sentido seguir continuo porque ya el nivel de eficacia bajó, el margen de error aumentó, ya no estoy tomando decisiones racionales, ya estoy desregulándome emocionalmente, fatigando mi cuerpo, fatigando mi mente. Si yo no paro conscientemente y busco recuperar ese nivel de energía, pues entonces estoy dentro de un sistema de productividad desgastante. Yo tengo que entender que yo tengo que incorporar pausa y que yo tengo que incorporar estrategias de recuperación de energía. Luego, lo segundo es que en cada día nosotros tenemos picos y valles de esa energía. Es decir, yo de repente tengo más energía para, no sé, aprender en la noche. Hay personas más matutinas, me paro temprano y me leo un libro. Hay personas que son más vespertinas o nocturnas. En la noche es que tengo un pico de energía que aprovecho de sacar trabajo estratégico, entonces me gusta más reunirme en la mañana. O yo cuadro con mis equipos para reunirme en las tardes, porque en las tardes es que no tengo la capacidad para hacer pensamiento profundo o decisiones estratégicas, entonces lo prefiero para actividades de socialización. Pero lo importante es que tenemos que empezar a conocernos y identificar cuál es nuestro ritmo y empezar a establecer ritmo con nuestros equipos. Y esa misma fluctuación que tenemos por ciclos, por bloques y que tenemos durante el día, ocurre también durante la semana. Nosotros tenemos días en donde de repente ya hacer ejercicio se hace más fácil y hay días en donde dormir pues nos cuesta más, porque se va acumulando durante la semana pues obviamente una fluctuación de nuestros ritmos, de nuestros biorritmos, que además van de la mano con nuestro ritmo circadiano, con el cómo nuestro cuerpo limpia, recupera e incluso con el biorritmo solar. Es decir, cuánto de la energía que necesito yo de la naturaleza, del ambiente, estoy realmente recibiendo, ¿no? Si yo ignoro estos ritmos, obviamente yo voy a tener siempre un cerebro fatigado y yo voy a estar tomando decisiones con mucha menos claridad y eso va a estar afectando obviamente mi foco. Y pues la idea es que nosotros podamos ser conscientes para que cuando diseñemos nuestras jornadas de trabajo, sepamos cuándo descansar antes de colapsar y diseñar bloques de trabajo y no jornadas de trabajo infinitas. Esto es lo primero, los ritmos. Wow, ¿hay mucho por aprender? Sí, hay mucho por aprender, pero yo quiero que lo vean como una estrategia. Si nosotros entendemos cómo funcionan nuestros ritmos, y esto tiene que ver con neuroproductividad y con biohacking del cuerpo, si yo lo entiendo, yo puedo tener un sistema productivo que me genere energía, no que me la consuma, ¿ok? Entonces, el segundo pilar es esa energía. Primero, conocer mis ritmos y cómo se comporta mi ritmo durante el día y durante la semana. Y segundo es cómo hago para recuperar esa energía. Si yo tengo bloques de trabajo y me agoto o tengo cansancio mental, cognitivo, físico o emocional, ¿cómo hago para recuperar la energía? Y fíjense que en los sistemas de productividad tóxica, por eso se los dejo aquí, la productividad se mide en tiempo. Pero en el sistema de productividad consciente, la productividad la medimos en energía. Es decir, ¿cuántas horas trabajé? No. ¿Cuánta energía yo invertí y cuánta energía yo recuperé? Es decir, ¿qué tan energizado estoy yo para afrontar los proyectos y generar resultados? Y poder resolver y poder tomar decisiones y poder emprender proyectos y ser, pues obviamente, altamente productivo, disfrutando además del proceso. Entonces ahí necesariamente tenemos que aprender de descanso, no el descanso como recompensa, ya llegué tan cansado a la casa que me tiro en la cama y me acuesto a dormir. No, el descanso como una herramienta estratégica en la cual invierto para hacer una limpieza neurocognitiva, una recuperación de mi neuroplasticidad y tener mucho más capacidad de tomar decisiones, de aprender, de regular emocionalmente mi cuerpo. Es una decisión estratégica. Yo diseño mi descanso. Yo diseño mi desconexión digital y mi descanso y mi recuperación. Lo mismo pasa con el movimiento. Yo tengo que entender que hacer ejercicio
no es tampoco una recompensa, es una estrategia. Está más que demostrado y cada vez hay más evidencia que el ejercicio es la mejor herramienta de antienvejecimiento, de protección a la longevidad, de salud y vitalidad a largo plazo, de producción de energía y de recuperación en general. Fíjense que antes, pues si me duelen las rodillas, no bajo escaleras o no hago ejercicio, al revés. Fíjate que hoy te dicen, si te duelen las rodillas, baja escaleras, haz ejercicio, aunque te duela, porque es lo que te va a quitar el dolor. Al final es un tema de entender que el movimiento es salud y que con el movimiento es que hacemos la recuperación de nuestro cuerpo. Entonces, esto es y debe ser visto para cualquier líder productivo como una herramienta para ser mucho más productivo. Entonces, y lo mismo pasa con las pausas reales, incluso dentro de la organización. Si esto se empieza a establecer como modelos de trabajo, como modelos gerenciales, la pausa para la alimentación consciente, la pausa para la socialización creativa, la pausa para el movimiento activo que me regenere la energía que agoté en algún proceso de trabajo o de pensamiento profundo. Entonces empezamos a dominar estas herramientas y empezamos a diseñar nuestro propio sistema de productividad. Tener límites digitales, porque tenemos que entender qué nos roba la energía, qué alimentos me consumen la energía, qué alimentos me roban la atención y la energía. Y esto es parte de lo que yo tengo que aprender realmente a dominar. Y lo mismo que los límites digitales, fases de conexión. Un líder sin energía no lidera, reacciona. Por eso llegamos a casa cansados, no podemos revisar la tarea de los niños, no podemos hacer un curso después de la tarde, no podemos leer un libro, hacer un hobby o socializar con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros amigos. Somos un profesional sin energía que está sobreviviendo. Y ese es el segundo pilar importante, además de los ritmos, la energía y por último, la toma de decisiones conscientes. Y esto es lo que yo siempre le digo a todos los líderes que quieren cambiar su sistema de productividad tóxica por un sistema de productividad de bienestar altamente productivo. Tenemos muchas herramientas, muchísimas metodologías y hoy día el apoyo de la inteligencia artificial para poder tomar decisiones basadas en datos, haciendo análisis de riesgo, haciendo identificación de patrones y tomando, obviamente, la máxima optimización y aprovechamiento del tiempo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué debo delegar? ¿Qué debo automatizar? ¿Qué es lo que realmente mueve el marcador? ¿Qué es lo que realmente me acerca a los objetivos, a los logros, a las metas? Porque no todo merece la energía. Siempre pongo el ejemplo y lo repito en todos los webinars, cuidamos el móvil más de lo que nos cuidamos a nosotros mismos, porque cuando ya se está quedando sin pilas, hoy lo enchufo. Pero si yo me estoy quedando sin energía, yo no paro, no descanso, no me hidrato, no me nutro, no me ejercito y no hago nada que me ayude a hacer recuperación de energía. Y ahí es donde tenemos que empezar a tomar decisiones. Mario se está grabando y al final les comparto a todas las personas que se registraron la grabación. Maybe dice, justo mañana haré un Instagram Live de hábitos que rejuvenecen, claro. Energía versus edad, así es, no es la edad. Y fíjate que también normalizamos que la edad va asociada al deterioro y resulta que muchas veces no es la edad, sino la acumulación de estos modelos de productividad tóxico y de estilo de vida tóxico que hacen que nuestro cuerpo empiece a fallar, pero es por agotamiento crónico. Y entonces entender que está en nuestras manos y en nuestra decisión la posibilidad de cambiarlo, nos ayuda a entender que sí podemos crear un sistema de productividad eficiente. ¿Qué debe tener ese sistema de productividad eficiente? Bueno, lo que les dije, respetar los ritmos, tiene que cuidar energía y tenemos que hacer decisiones con intención, decisiones conscientes, que además me permitan sostener ese sistema de trabajo y yo lograr, pues obviamente, mi nivel de productividad, y eliminando tareas innecesarias, automatizando todo lo que pueda automatizar, pero incorporando y agendando los bloques de protección, de enfoque, de recuperación de energía, y para reducir esa fricción mental y todo, pues obviamente hoy día podemos hacerlo apoyados en la inteligencia artificial. Fíjense que, como dice, la disciplina
sin un sistema se agota. A veces nos autocastigamos porque, oye, si estoy cansado, no tengo fuerza de voluntad. No es fuerza de voluntad, incluso a veces no es un tema de disciplina. Es un tema de tener el sistema correcto. Yo empecé a generar cambios importantes cuando empecé a manejar la agenda de manera completamente diferente. Un segundo. En mi agenda, yo no metía mis descansos, yo no metía mis pausas activas, mis espacios para alimentación consciente, mi ejercicio, mis propios recursos o herramientas de biohacking. Y lo que hacía era que llenaba la agenda y después veía si me quedaba tiempo para eso. Hasta que me enfermé. Y por supuesto, como siempre digo, hay dos maneras de aprender y hay dos maneras de crecer. Una es desde la conciencia, desde el estar en estos espacios, conversarlos, buscar información, entender cómo hago, cómo doy ese primer paso. Y el otro es desde el quiebre. No debemos esperar llegar al punto de quiebre para realmente hacer cambios importantes en esto, que además cada día hay más evidencia científica. Aquí el punto, y es parte un poco de lo mucho que pues, he trabajado y estudiado, para integrar la inteligencia artificial, la neuroproductividad, los hábitos de recuperación de energía, en el diseño de una estrategia de trabajo y de un sistema de trabajo productivo que hoy les puedo decir que me ha permitido ser mucho más productiva con menos horas efectivas, porque es que no es lo mismo yo trabajar 10 horas fatigada, cansada, tomando decisiones menos efectivas, que trabajar 3 horas y ser altamente efectiva, altamente productiva, y lograr objetivos pues, con muchísima mayor precisión. Y entonces no se trata de la cantidad de horas de trabajo, sino realmente cómo lo hacemos. La invitación acá es a diseñar ese sistema, que puedan diseñarlo, que puedan decidir mejor y que además puedan estas herramientas de descanso, de recuperación de energía, incorporarlas estratégicamente para que su productividad aumente sin que eso signifique necesariamente que van a trabajar más. No estoy diciendo tampoco que vamos a trabajar menos. Aquí no estamos hablando, obviamente, no estamos hablando ni de bajar los ritmos, ni de bajar el volumen, no estamos hablando de mediocridad, no estamos hablando de pereza, estamos hablando obviamente de protección de nuestra energía y de nuestro bienestar. Entonces la invitación es a diseñar sus propios sistemas productivos. ¿Qué tengo que aprender? Pues la verdad es que tú dirías, ¿por dónde me meto con esto? ¿No? ¿Por dónde empiezo a cambiar este sistema? Y en este libro que escribí y que pueden conseguir en Amazon y que se llama Supergerente, y lo consiguen como Supergerente o buscando al autor Miguel Romero, ustedes pueden conseguir un modelo que está diseñado en 12 pasos. Son 12 claves, pero en realidad están agrupadas en 4 bloques, como digo yo, o capas. Es una guía, no está pensado para teorizar, no son teorías, es práctico, es un manual, es un acompañamiento, es una guía. Porque por dónde empezar depende un poco de ti, depende un poco de cuál es la parte con la que más te conectaste. ¿Te conectaste más con la fatiga física o te conectaste más con la fatiga mental o te conectaste más con la fatiga emocional? Tú puedes decidir por dónde comenzar. Lo importante es que tenemos que integrar las 4 capas. Porque yo tengo que, obviamente, primero proteger mi mente, luego proteger mi cuerpo y aprender a hacer recuperación de energía. Luego, por supuesto, lograr una regulación emocional, un control del cortisol, un bienestar emocional, unas estrategias de recuperación cuando tengo picos de estrés. Y luego tengo que crear un modelo, un sistema, un ambiente que me acompañe y que sostenga ese modelo para que el modelo no se vea afectado con situaciones puntuales. Porque todos vamos a tener momentos en los que pues tenemos algún proyecto retador, alguna circunstancia adicional que nos saca de nuestra rutina, y aquí lo importante es
No solamente entender qué me desgasta, sino cómo me recupero, tener sistemas de recuperación. Y eso es un poco parte de lo que yo quise compartir, porque al final es aprender mucho y nosotros no vamos a ser especialistas en todo, ni somos divulgadores de bienestar, somos colaboradores, empleados, emprendedores, líderes, que estamos trabajando dentro de las empresas y lo que quiero es ser más productivo sin agotarme y tener una vida plena, con bienestar, que no me enferme. Pues bueno, es una perfecta guía para entender qué debo saber de cada uno de estos 12 aspectos en estas 4 capas que me permitan de manera muy fácil ir empezando a hacer cambios uno a uno. No necesariamente tenemos que hablar de cambiar todo de manera inmediata o de cambiar todo de la noche a la mañana. Aquí lo importante, y que es por donde debemos arrancar, es por la decisión de hacer el cambio. Es decir, la productividad consciente no es que es más suave. Seguimos teniendo, como les dije, a lo mejor muchas horas, muchos proyectos, muchos retos. El tema es que si yo cuido mi salud, cuido mi energía, cuido mi bienestar, yo soy capaz de disfrutar lo que estoy haciendo e incluso seguir cerrando un proyecto y tomando otro. Y con tiempo para todo, tiempo para el trabajo, tiempo para mis actividades físicas, para mi alimentación, mi descanso, mis relaciones sociales, mi familia, para disfrutar mi trabajo. Es más, para tomar decisiones con criterio que me lleven al logro de mis metas. Y eso es un poco a lo que yo les invito. No es hacer menos, definitivamente, sino es hacer lo que realmente genere impacto y los lleve a ustedes a una vida plena. Entonces, aquí no estamos bajando ambición, estamos elevando inteligencia, estamos cambiando la manera de hacer las cosas. Si yo lo hago, pues respetando mis ritmos, protegiendo mi energía y, por supuesto, decidiendo desde un nivel de conciencia y desde un nivel de conciencia y de capacidad de tomar decisiones adecuadas, estratégicas, basadas en datos y, por supuesto, que me generen los resultados que estoy buscando. Entonces, ¿cómo empiezo? Empiezo con una sola decisión, que es básicamente, justamente, entender cómo empiezo a cambiar mi sistema. ¿Por dónde empiezo? Por una, la que ustedes elijan, con la que más hayan conectado, pero es una sola. Y les aseguro que esos cambios van a empezar a generar un eco, porque aquí lo importante es que nosotros además seamos la semilla de cambio en el entorno en el que estamos. Es decir, si estoy en una empresa, en una cultura de trabajo tóxico, yo puedo ser esa semilla que empiece a generar ese cambio que necesita la organización para que todos seamos mucho más productivos y empecemos a trabajar en una cultura de mucho mayor bienestar. Entonces, no es, como les digo, cambiar todo de la noche a la mañana, pero es empezar a revisar cómo estamos manejando la agenda y básicamente cómo estamos nosotros protegiendo nuestra salud y nuestra energía. Es decir, no es basarnos en el agotamiento, sino basarnos en estrategias que nos ayuden a descansar sin culpa y, por supuesto, tener un trabajo muchísimo más efectivo. Entonces, el siguiente paso, pues el siguiente paso es la autorreflexión y la decisión. Aquí les vuelvo a invitar a que pues busquen en Amazon este manual, que ha sido un manual reflejo de mi propia experiencia y de muchos años de trabajo y de investigación y de recoger lo que ha sido la experiencia de trabajo con muchos líderes y en muchas organizaciones. Que sea una guía en donde no solamente yo te doy ejercicios prácticos y te ayudo a ir implementando, sino que además con este manual les obsequio 2 asistentes de inteligencia artificial que los pueden ayudar a aprender y a cambiar su propio autocuidado en temas de nutrición, en temas de descanso, en temas de movimiento físico. Y además también con el libro les obsequio una guía de liderazgo transformacional, empático, productivo, que forma base de estas culturas de bienestar sostenido. Lo consiguen, como les dije, pues en Amazon, buscando como supergerente o buscando por el autor Manuel Romero. Me encantaría darles un pequeño espacio para los que tengan alguna duda, quieran compartir alguna inquietud o quieran hacer algún comentario, sumar a lo que hemos conversado.
y entender, como les dije, que la productividad tóxica nos desgasta y la productividad consciente nos genera energía. No es, no es una ilusión, no les estoy dando una promesa vacía, les estoy dando la propia experiencia que yo misma he vivido y que les invito a que ustedes puedan realmente reproducir. Puedes liderar, puedes crecer, pero también puedes hacerlo disfrutando el proceso con mucha claridad, con mucha salud, protegiendo tu envejecimiento y tus habilidades físicas y cognitivas para que seas productivo no solamente de manera sostenida, sino por mucho tiempo. Así que bueno, gracias nuevamente por este espacio, a todos los que se conectaron hoy y pues que se atrevieron a cuestionar cómo era su modelo de productividad y no solo para cuestionarlo, sino para cambiarlo. Gracias Alice, gracias Meli, gracias Marisol, Karina, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Te tengo una pregunta. Dime. ¿Has reconocido o podrías poner en 3 frases? Bueno, nosotros venimos de la misma familia, que siempre estábamos ocupados en muchas actividades desde niños. ¿Qué en tu proceso reconociste que era parte de esa genética o esa carga familiar que traemos y qué fue autoexigencia? A ver, son patrones, me encanta tu pregunta porque ciertamente son patrones familiares, a veces no los identificamos tampoco, nos sentimos cómodos con ese patrón, cuidado, me siento cómodo siendo workaholic, me siento cómodo siendo la mejor estudiante, me siento cómoda terminando un curso y empezando otro, me siento cómoda porque tengo 1000 proyectos al mismo tiempo y lo disfruto porque lo convertí en mi identidad. Por eso les dije durante la charla, hay que tener cuidado de que ese modelo productivo tóxico nos modifica nuestra identidad. Lo que más me costó a mí fue pasar a este nuevo paradigma porque me culpaba si descansaba, me culpaba cuando paraba, me culpaba cuando decía voy a tomar solo 3 proyectos hasta que no termine este, no tomo otro. Y eso es parte un poco de la invitación que yo hago. Ciertamente, desde esa experiencia, lo que más me costó, lo que más aprendí por el trauma, por la enfermedad, por el enfrentarme a una situación fue darme cuenta que podías perder todo en el modelo en el que estabas, alimentándote mal, sin descansar, sin hacer ejercicio. Yo creo que ese paradigma de que si no trabajas eres flojo, de que si descansas está siendo un poco holgazán, no está siendo ambicioso, no está siendo autoexigente. Yo creo que es en donde tenemos que hacer la revisión. Revisemos porque lo importante es que establezcamos indicadores y resultados claros, pero que no trabajemos hasta el límite. Es decir, que trabajemos en un modelo en donde yo recupero energía y sigo, recupero energía y sigo, y estoy teniendo siempre un modelo productivo, pero sostenido. No vale hacer mucho en poco tiempo y llegar al agotamiento, sino hacer poco de manera sostenida en el tiempo, porque a la larga sumas más resultados. Así que sí, es correcto. La vitalidad no es suerte, es estrategia. El bienestar se planifica y los sistemas de productividad se diseñan. Así que esa es un poquito la invitación. Karina, ¿querías hacer una pregunta? Sí, muchas gracias. Es que mira, o sea, por más que haya personas en la organización a la que pertenecemos que quieran transmitir también esto de la productividad, pues nos concentramos o digamos que nos enfrentamos más bien a varios desafíos y es el manejo de diferentes tipos de generaciones, ¿sí? Las generaciones más nuevas, por así decirlo, son un poco más abiertas al tema de esta charla que tú nos has dado. Pero, por ejemplo, uno de la X o Boomer o cualquiera otro de ahí para atrás,
es un pecado mortal si tú decides tomar una pausa, si tú decides ir a tomar un café, o sea, y no solamente te lo hace sentir tu equipo de trabajo que pertenece a esas otras generaciones, sino que también tú empiezas a manejar en tu cabeza un tema de que, sí, La culpa. soy lo peor Claro. porque estoy tratando de también tomarme mi espacio porque no somos máquinas. Y Así yo también es. he pasado por episodios de ansiedad y depresión ya en el límite, tocando fondo, pero también uno puede reevaluar que la vida es lo más importante, que la familia es muy importante, su dimensión espiritual es muy importante, física, emocional, y finalmente el trabajo es un medio para conseguir, digamos, las cosas que uno tiene que, sus necesidades básicas, y también hacerlo bien es algo que también te llena de gratificación, Sí, pero pero, es un sí, reto total. pero fíjate, Karina, cuidado, porque estás relegando el trabajo, porque el trabajo te está castigando. Y volvemos al punto, no es el trabajo, es el sistema productivo que tienes. Cuando uno logra que el sistema productivo no me agote, uno empieza a redimensionar el trabajo, porque el trabajo también es gratificante. Tu trabajo dentro de tu empresa, tus resultados que son parte de un equipo, de una empresa con un propósito, tu mismo propósito personal. Es muy bonito cuando tú reconectas con el trabajo desde esa productividad consciente que te llena de energía, no que te agota. Hoy la vemos así, y vemos al trabajo como un factor secundario porque me está agotando, pero es el sistema, no es el trabajo en sí mismo. Porque claro, lo que tú dices es cierto, si ya me agotó, si ya me enfermé, si ya... Pero fíjate que el cambio de paradigma, y me encanta que hayas hecho la relación con el tema generacional, porque las nuevas generaciones que hoy son un poco más altruistas y que buscan más su equilibrio entre la vida personal y la familiar, pero también se cuidan más su alimentación, les gusta hacer ejercicio, no les gusta enfermarse, quieren estar sanos. Y estas nuevas generaciones que me encantan, que incluso no consumen alcohol, que hacen fiestas de café, que hacen ejercicio, que se suplementan, que están todo el tiempo haciendo actividades, eso parte de lo que nosotros deberíamos ver como un proceso evolutivo natural. No es hacer menos productividad. Vuelvo al punto, no es, estamos hablando de sistemas altamente productivos, pero altamente productivos que no te agoten. Entonces, esa es un poquito la invitación, convérsalo, comparte la grabación y el webinar con tus compañeros, empiecen a sembrar en la organización culturas de cambio profundo. Les invito nuevamente, por supuesto, lo hice con mucho cariño y además es mi mayor motivación ahorita, compartirles el manual de Supergerente, que lo consiguen en Amazon y que me encantaría, por supuesto, después puedan darme su feedback y que podamos juntos ir mejorando ese sistema de productividad consciente y de productividad en bienestar. Así que bueno, muchísimas gracias, ya se nos agotó el tiempo, pero me encantó haber compartido hoy con ustedes. Que pasen una feliz tarde y pues nos vemos en el próximo espacio.